Entonces, decíamos la vez pasada, o estábamos analizando un experimento donde teníamos dos niveles, tres factores o tres variables de entrada al experimento, cada una con dos factores. Es decir, un experimento 2 a la 3. Este experimento consistía en que teníamos la preparación de unas emulsiones con dos porcentajes diferentes de aceite, dos diámetros del agente emulsificante y dos potencias de agitación diferentes. Y entonces, con base en esos resultados, con base en los resultados que se obtuvieron, obtuvimos una tabla de análisis de varianza que nos decía que los factores que tenían influencia sobre el resultado del experimento eran el porcentaje de aceite, el diámetro del agente emulsificante y la interacción entre el porcentaje de aceite y el diámetro del agente emulsificante. Hicimos un análisis de los residuales de del modelo de análisis de varianza y obtuvimos, por ejemplo, que se cumplía satisfactoriamente el supuesto de normalidad, pero que teníamos problemas con el supuesto de varianza constante. Luego esto hace que, para reiterar, esto hace que el análisis de varianza como técnica de análisis para los resultados del experimento no sea confiable. Ojo con eso. Pero no quiere decir esto que todo esté perdido. Vamos a ver. Y entonces empezamos a hacer un análisis gráfico de los resultados. En el análisis gráfico habíamos ya hecho los gráficos que correspondían al análisis de los efectos principales del experimento o de las variables de entrada. Estos gráficos eran uno para el porcentaje de aceite, donde tomábamos el promedio de la respuesta en cada nivel del porcentaje de aceite respectivo y lo graficábamos. Como yo acá tengo dos niveles, pues serán dos promedios. Y esto, como referencia, usaba el promedio global de los experimentos para comparar qué tan fuerte es el cambio del resultado del experimento cuando cambio de nivel. Y entonces, también el gráfico me servía para describir si el efecto que yo tenía sobre la variable respuesta al cambiar la variable de entrada era positivo, como es el caso del porcentaje de aceite, y el caso del diámetro del agente emulsificante, o negativo, como era el caso de la potencia de agitación. Sin embargo, la magnitud de los efectos puede que no sea tan alta como para que este efecto o los efectos sean estadísticamente significativos. Por eso teníamos que el porcentaje de aceite sí se notaba que tenía un efecto fuerte en la variable respuesta, mientras que el diámetro del agente emulsificante pues tenía un efecto débil, porque los gallitos estos que representan los promedios correspondientes están muy cerca del promedio global del experimento. Y acá, para la potencia de agitación, tenemos una situación análoga, aunque un poco más alejados están los valores promedio de la polidispersidad, que es la variable respuesta, para los cambios de la potencia de agitación. Entonces, uno puede comparar y debe comparar las tendencias que ven estos gráficos con los resultados del análisis de varianza. Entonces, de acuerdo con el análisis de varianza, teníamos que el diámetro del agente emulsificante sí tenía un efecto sobre el resultado del experimento. En contraste, la potencia de agitación no tendría ningún efecto. Cosa que entra un poco acá en contradicción con lo que estamos viendo, porque aquí lo que vemos es que el impacto del
agente del diámetro del agente emulsificante es comparativamente menor que el efecto de la potencia de agitación. Ahora, ¿por qué surge esa contradicción o esa aparente contradicción? Esto tiene que ver con el que no se esté cumpliendo para el análisis de varianza el supuesto de varianza constante como lo evidenciamos aquí. Entonces, el análisis así puesto de una vez me sirve para ahondar en las razones por las cuales hay una contradicción entre los dos diagnósticos. Y como dije, tiene que ver con que el cálculo o el análisis de varianza, la técnica numérica, porque esto es una técnica numérica, no está cumpliendo con el supuesto de varianza constante, lo cual induce que no haya una concordancia plena entre lo que uno ve en los gráficos y los resultados del cálculo. Pero el que es menos confiable es este cálculo, porque este cálculo está construido particularmente sobre el supuesto de que la varianza en los experimentos es constante. Vamos a ver qué pasa si yo hago los llamados gráficos de interacciones, que ya habíamos empezado a hacer la vez pasada. Habíamos dicho que un gráfico, aquí tengo yo interacciones dobles e interacciones triples. En el caso de las interacciones dobles, el gráfico se construye poniendo en el eje X el factor que va después del signo de multiplicación en el nombre del gráfico. Y esto que está acá son los valores de los promedios combinando los niveles de la variable que está en el eje X con los niveles de la variable que va a formar parte de o que va a constituir la recta entre los dos puntos. Entonces, terminemos de refinar un poco este que tenemos aquí, este gráfico de interacciones que tenemos aquí, y lo vamos a discutir. Entonces, tenemos que, como les decía, si yo quiero construir el gráfico de interacción, en este caso el diámetro del emulsificante por el porcentaje de aceite, entonces en el eje X voy a poner el porcentaje de aceite como valor. Entonces, construyo una tabla donde tenga los promedios de las combinaciones que tengo del porcentaje de aceite. Aquí están marcadas con colores. Esta tabla realmente es análoga o sale también de hacer esta tabla que teníamos por acá. Voy a buscar esto de la tabla de contingencia solo para tener más claridad. Pues fíjense, en la tabla de contingencia que yo había hecho para el análisis de varianza había incluido las sumas de las combinaciones de las interacciones. Ahora lo que voy a necesitar no son las sumas, sino son los promedios. Entonces esto va a ser promedio, este va a ser promedio, y este último pues también va a ser promedio. ¿Y cuáles son los valores que van aquí? Pues los promedios de las combinaciones respectivas, así como habíamos hecho para la suma. Entonces, voy a quitar estos colores de acá. Entonces veamos. Esto que está acá sería la primera combinación que yo haría, que sería como decir que este valor está en un nivel -1 y este estaría en un nivel 1. Entonces, voy a combinar eso con esta variable, con esta variable. Y entonces voy a combinar este nivel -1 con el nivel -1 correspondiente a la otra variable. Y este sería el nivel +1. Entonces, quiere decir que para el nivel -1 con
otro nivel -1, estoy aquí, aquí, y entonces el promedio que tengo que hacer comprende estos 4 valores que están acá. Entonces, aquí, pero ya no la suma, sino el promedio. Luego, mi otra combinación es -1 con +1. Y entonces estos son estos 4 valores que están acá. Luego, voy a hacer los 4 valores del nivel +1 de la variable porcentaje de aceite con los 2 niveles de el diámetro del agente emulsificante. Y estos son los 4 valores que teníamos acá, estos 4. Entonces, si tienen alguna pregunta, no duden en interrumpir. Que yo sé que la construcción de estas gráficas en particular puede ser un poco confusa al principio. Profe, ¿esos son los gráficos de efectos principales para la combinación de los otros efectos? No, son gráficos de interacciones. Los defectos principales ya los hicimos. Y estamos haciendo gráficos de interacciones. Pues tenemos gráficos de efectos principales, que ya son estos que están acá. Los de arriba, los hicimos la vez pasada, estos 3. Fíjense que en el gráfico de efectos principales lo que va en el eje de X es cada variable por separado. Acá no, acá vamos a hacer 2 rectas que se van a referir a la combinación de niveles de una variable con la otra. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos. Entonces, esa tabla es esta misma tabla. Voy a poner aquí, realmente aquí, esto sería más bien así. Entonces aquí para los 2 niveles de el diámetro del agente emulsificante, tenemos estos 4 valores que ya son los mismos que están acá. Solo que aquí, bueno, tiene una cifra decimal de más. Vamos a darle entonces aquí una cifra decimal más. Son los mismos, ¿sí ven? Vamos a señalarlos aquí. Estos son estos mismos. Entonces, ¿qué voy a hacer como gráfico? Para este nivel de la variable de diámetro del agente emulsificante, voy a graficar lo que pasa cuando cambio de nivel. Entonces, estos son los 2 gallitos que están acá. Entonces, con estos 2 gallitos que están acá, o reitero, estos 2 gallitos corresponden a 2 puntos. El primero, que corresponde al nivel bajo de la variable porcentaje de aceite, y el segundo que corresponde al nivel alto de la variable porcentaje de aceite. Y estos son los promedios que se obtienen cuando se combinan estos niveles con el nivel bajo de la variable diámetro de partícula. Ahora vamos a hacer el otro gráfico que debe ocurrir aquí. Entonces, para eso tengo que combinar el porcentaje de aceite, pero ahora con los resultados del nivel alto. Vamos a cambiar vamos a poner un gallo y vamos a poner, ¿qué otro animal les gustaría ver? Tenemos gato, perro, pez. El cangrejo, profe. Cangrejo, vamos a poner un cangrejo que esté por aquí. ¿Por qué cangrejo? Porque vamos para atrás como el cangrejo. Listo, ahí está el cangrejo. Entonces, vamos a ponerle un poco más de tamaño, que se vea aquí.
cangrejo que no tenga línea. Ahí está. Entonces, ahí tengo los gallos y los cangrejos. Entonces, los gallos corresponden al nivel bajo de la variable DE y los cangrejos corresponden al nivel, a ver, los gallos corresponden al nivel alto de DE. Como puedo escribir aquí, estos son los gallos. Y acá estos son los cangrejos. Los cangrejos. Aquí están los cangrejos. Entonces, en este gráfico, nosotros podemos notar que hay un corte. Cuando hay un corte en un gráfico de estos, se tiene evidencia de que hay una interacción entre las dos variables. Nuevamente, siempre es conveniente, aunque tenga problemas allá con el análisis de varianza, comparar lo que estamos viendo aquí con lo que dio el análisis de varianza. Según el análisis de varianza, este factor sí tiene influencia, el de la interacción doble. Entonces, en eso tengo una coincidencia con el análisis de varianza. Pero aquí hay un detalle, y es algo que hay que tener en cuenta, y es que estos gráficos hay que hacerlos en ambas vías. ¿Qué quiere decir que se hagan en ambas vías? Que estos gráficos no son conmutativos, es decir, un gráfico de la variable A por la variable B no es igual que el gráfico de la variable B por la variable A. En este caso, pues la variable A es el diámetro del emulsificante y la variable B, o al revés, como ustedes quieran. Y la otra variable es el porcentaje de aceite. Entonces acá tengo que hacerme uno que sea del porcentaje de aceite, ¿qué me hizo aquí? Del porcentaje de aceite por el diámetro del emulsificante. Vamos a ver en qué resulta el recíproco. Entonces, ahora tengo aquí, en este eje, tengo que poner es el diámetro. Esto es DE. DE. Y bueno, voy a darle... voy a cambiar aquí de una vez para que no se me desaparezcan las cosas. B lo voy a hacer entre 50 y 100. Listo. Entonces, vamos a cambiar. Ahora, entonces, aquí tengo que tener DE en mi eje X, que son estos dos valores. Y tengo que combinarlos con el porcentaje de aceite en su nivel bajo. Serían estos dos. Ahí están. El primero, los cangrejos. Y ahora al revés. Los voy a combinar con el nivel alto. Entonces, nuevamente DE va en el eje X. Y acá son estos dos valores. ¿Qué observan? ¿Qué observan, muchachos? ¿Están los cangrejos picando a los gallos? ¿Qué observan? Acá por el chat a ver qué me dicen. Laura dice, no hay interacción.
En el caso del gráfico que está el porcentaje de aceite por el diámetro del emulsificante, efectivamente no hay un corte. Entonces ahí se diría que no hay interacción. Sin embargo, pues del otro lado sí hay un corte. Y aquí es donde viene también nuevamente la interpretación conjunta de los dos. Para que haya interacción clara, en los dos gráficos deberían haber cortes. No es el caso. Por lo tanto, no se puede afirmar de manera rotunda que no hay interacción, pero la evidencia de la interacción no es clara. Entonces, uno asume normalmente la postura más conservadora. Entonces, la postura más conservadora es como lo expresó Laura. Yo concluiría que esto no es diciente para que haya una interacción entre los dos factores. Y acá, nuevamente, ahí sí entramos en contradicción con el análisis de varianza. Y nuevamente volvemos a, insisto, estamos entrando en contradicción en los dos análisis porque tenemos problemas de varianza constante en nuestros experimentos. Entonces, el análisis de varianza, vuelvo a decir, no es una herramienta idónea para tomar decisiones sobre el experimento. Pero los gráficos no dependen de si la varianza es constante o no. Los gráficos pues los elaboramos, fíjense que son solo con los promedios. Entonces, aquí no hay supuestos de varianza de constante de por medio. Y vuelvo a decir, pues si es así, el veredicto sería que la interacción no es lo suficientemente clara y puede descartarse. ¿Preguntas? ¿Preguntas o está claro? Yo creo que eso se hace con los promedios, sí, ¿verdad? ¿Cómo? Se hacen con los promedios. Pero con los promedios de las combinaciones, ¿no? Como lo hicimos acá. Vamos a hacer otro gráfico para seguir ilustrando el asunto. Entonces, aquí tenemos el de la interacción porcentaje de aceite por el diámetro del emulsificante. Hagamos el del porcentaje de aceite, o hagamos el último, el del promedio, el del diámetro del emulsificante por la potencia de agitación. Aquí vamos a tener, voy a poner aquí en la primera columna, el diámetro del emulsificante. Entonces, el diámetro del emulsificante, y tenemos dos diámetros, que eran 52 y 88, ¿no? 52. Acá voy a corregir porque me acabo de pillar un error. Este aquí está mal marcada esta tabla, que es potencia de agitación. Y acá voy a tener la potencia de agitación. Tengo potencia de agitación y tengo aquí diámetro, la potencia de agitación. Las potencias de agitación que se manejaron aquí fueron 4 y 13. Y ahora voy a sacar los promedios que corresponden. Ya voy a quitar este color. Ahora mis variables son la potencia de agitación, voy a marcarla, y el diámetro del emulsificante. Entonces, necesito combinar los dos niveles. Este sería el nivel -1 y este sería el nivel más 1 o más. Entonces, el primer valor correspondería a menos con menos. Serían estos 4 valores que están acá. Entonces, aquí, vamos a copiarme esto.
Entonces serían los 4 valores que marqué. Primero, ahora me voy a quedar en menos, pero voy a cambiar a más, es decir, estos valores acá que no tienen color. Listo. Y los otros, pues corresponden a cuando la variable está en su valor máximo. Aquí. Entonces, voy a quitarlo. Ahora, ¿cuál es mi marcador? Este valor más está acá. Y con este valor menos, pues más y menos. Y el otro es el que no tiene color, que sería más y más. Listo. Entonces estos son mis valores de acá. Aquí. Ahora verificamos si coinciden, ¿no? Vamos si coinciden. Entonces se supone que este es el valor, el promedio, que está cuando el diámetro este es 52, o sea acá, y esto es 4. De 52 y 4, correcto. Y este se supone que es 52 con 13. Y acá está mal, ¿no? Entonces acá está mal, porque este es 52 con 13. Y este es 88 con 4. 88 con 4, que no es este valor, porque 88 con 4 sería este valor. Ese sí es 88 con 4. Y este sería 88 con 13. Y este que tengo acá, este está mal. Este sería 4 con 13. 52, perdón, con 13. 52 con 13. Vamos a ver qué tengo acá entonces. Ahora sí, corroborando. 52 con 4. Entonces, 52 con 4. Bien. Ahora, 52 con 13. Veamos si es este. 52 con 13. Correcto. Ahora este sería 88 con 4. 88 con 4. Bien. Bien, es decir, este, no aquel que tengo allá. 88 con 4. Y este sería 88 con 13. 88 con 13. Ese está bien. Entonces, aquí están mis 4 valores para graficar en la gráfica de interacción. La hacemos. Aquí. Entonces, hagamos primero de E por la potencia de agitación. Por la potencia de agitación. Eso quiere decir que en el eje X debe ir la potencia de agitación. Potencia de agitación. Potencia de agitación. Listo. Entonces, el primer nivel de la
potencias o los valores de potencia de agitación son, no, esto para acá, no es cierto, pero bueno. Los valores X aquí son los de la potencia de agitación. Listo. Entonces, potencia de agitación entre 4 y 13. Y los valores de Y corresponden a los promedios a 52. Listo. El otro, tenemos 4 y 13 nuevamente, pero ahora los valores de 88. 4 y 13, 88. Listo. Fíjense que ya en este gráfico tenemos que no hay un corte de este lado y acá pareciera que se tocaran los puntos. Realmente no se tocan. ¿Cómo sabemos que no se tocan? Porque para que se toquen, pues este valor, este debería ser como, deberían ser iguales. Bueno, vamos a disminuir un poco el tamaño de los gallitos, a ver si en verdad se tocan. Esa es la otra manera de ver. Sí, sí se tocan ahí. Sí se tocan. Se tocan del lado izquierdo, entonces, los dos gráficos, las dos curvas. Y hagamos el recíproco. El recíproco, vamos a tener la potencia de agitación antes del signo de multiplicación. Listo, está. Entonces aquí tenemos que tener el diámetro. Diámetro. Y ahora, ¿cómo hacemos? Entonces, en el eje X deben ir los valores del diámetro. Estos morados que están acá. Son los del eje X. Y en el eje Y, para este caso, primero tengo los valores de el nivel menos de la potencia de agitación. Y acá hay que hacer el mismo cambio. Vamos a ver si me deja. Ya, y me cambio. Este no puede ser este. Estos son 52, 88 y estos son para el nivel alto. Es este. Ahora me lo volvió ambos, me lo volvió cangrejos. Vamos a hacer esto entre 50 y 100. Se vea bien. Bueno, cambiemos estos cangrejos. Los cangrejos son los de ahí y estos deben ser los gallos. A ver, a ver. Está el gallo.
me cambia ambos? No, me los cambia ambos. Esto le entran en unas tarantas. Es lo que estás haciendo. Este. Aquí no sé por qué le entró una taranta a Excel, entonces, ajá. Bueno, ahí tenemos como un problema acá de Excel. ¿Qué resulta en este gráfico? Sin importar ahí si son gallos o cangrejos. Tenemos que aquí tenemos un cruce leve, pero en una esquina, y lo mismo sucede acá. Por lo tanto, esta nuevamente es un gráfico, o estos gráficos, no dan una evidencia sólida de que se tenga interacción entre estas dos variables. Por lo tanto, lo que uno haría desde el punto de vista, siendo conservadores, es descartarla. Entonces se descartaría que esta variable tiene efecto de interacciones. Preguntas. Preguntas sobre estos gráficos. Estos gráficos ustedes deberían incluirlos en sus reportes del reto. ¿No hay preguntas? Bueno, No, señor. bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a tomarnos una pausa de 5 minutos, entre 5 y 10 minutos, y volvemos con la segunda parte de la clase de hoy, que habla de una metodología para analizar los diseños factoriales 2 a la K. Vamos a entrar al último tema que ya trataremos en este curso de este semestre y corresponde al análisis de diseños factoriales del tipo 2 a la K. Esto en realidad es un caso especial de los diseños factoriales. Por eso a mí me gusta empezar el curso más bien desde el punto de vista de los diseños factoriales generales y luego sí ver el caso particular de los diseños 2 a la K. Los diseños 2 a la K son un tipo de diseño factorial que es muy popular porque son relativamente sencillos de armar, de planificar y de ejecutar. Y la razón es que, como su nombre lo indica, todas las variables que en él intervienen solamente tienen 2 niveles. Eso parecería una limitación en un principio, pero realmente es ahí donde está su fortaleza, la fortaleza de estos diseños. Y la fortaleza radica en que los diseños 2 a la K se pueden expandir muy fácilmente. Es decir, yo puedo empezar con un diseño 2 a la 2, entonces ahí tendría solo 2 variables, cada una con 2 niveles. Y si quiero investigar más niveles, hago una especie de proyección de el diseño. Entonces puedo agregar un nuevo ciclo o un nuevo bloque de experimental, por ejemplo, con nuevos valores o lo que correspondería a otro nivel. Y esto hace
esa proyectabilidad del diseño hace que sean muy versátiles y que además sirvan para optimizar los resultados de un proceso o experimento. ¿En qué sentido? En que yo combinaría los resultados que tengo y la interpretación de los resultados, el modelamiento, que se haga estadístico de los mismos, y eso me sirva como un punto de partida en una ruta de optimización para, como dije antes, optimizar los resultados en el sentido que yo quiera. Otra razón por la cual estos diseños son ampliamente utilizados es que pues son diseños que con un relativo bajo esfuerzo experimental y de recursos pueden brindar muchísima información. Pero hay que entender que cuando yo trabajo con solamente 2 niveles, sobre todo lo que hace el primer diseño que haga es detectar efectos, es saber cuáles variables de las que estoy estudiando son clave para los resultados de mi experimento o proceso. Entonces estos son diseños que juegan un papel muy importante precisamente en eso, en determinar cuáles son las variables que merecen la pena ser estudiadas con más profundidad en una determinada investigación, ya sea a nivel industrial o a nivel académico. ¿Cuál es la metodología para diseñar un diseño 2 a la 3? Entonces, hay varias. Hay una que suena tonta, pero así es. Hay gente que simplemente va a un programa estadístico y le dice que le haga un diseño 2 a la tanto y el programa arroja una tabla con incluso el orden de ejecución de los experimentos. Eso es válido y está bien. Aquí, como he insistido desde el principio del curso, la idea es que uno destape esas cajas negras, entienda cómo es que funciona la mecánica del asunto. Por eso acá normalmente hacemos todo a mano. ¿Cuándo pueden ustedes aplicar ese tipo de diseño? Para el reto número 2, que está para entrega la otra semana. Fíjense que los experimentos que les están proponiendo, de los cuales ustedes escogen uno, esos experimentos están todos normalmente planificados con 2 niveles nada más. Entonces, ¿qué se hace? Realmente uno podría analizar los resultados de este experimento con la metodología clásica. De hecho, es lo que acabamos de hacer. Esto es, como ya dijimos, esto es un diseño 2 a la 3. Aquí no hay ningún problema. Esto ya es un diseño 2 a la 3. Quiere decir que yo fui capaz de analizarlo con las metodologías clásicas. Sin embargo, hay un análisis o hay unos análisis que simplifican los cálculos de los diseños 2 a la K y que además nos dan pistas adicionales para interpretar los resultados del experimento. Veamos cuáles son esas técnicas adicionales. La técnica, sobre todo, consiste en ahora organizar las variables de entrada del experimento de manera que yo tenga combinaciones de los niveles que denominaremos alto y bajo del experimento que se llevó a cabo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un diseño 2 a la 3 y eso implica que yo tengo 3 factores. Y fíjense que A, que sería una de las variables de entrada principales, entonces tiene 2 niveles nada más, uno menos y uno más. Y lo mismo pues va a tener B. Y uno lo que hace es combinar estos 2 signos para cada factor. Entonces, ¿qué hacemos? A manera de ejemplo, en este diseño 2 a la 3, uno elabora
lo que se denomina una tabla de signos. La tabla de signos aquí es esta parte. Entonces, ¿cómo se sacan los signos de esto? Realmente es sencillo. Yo debo combinar esto sin que se me repita la misma combinación, estos tres. Para empezar, llenamos estos tres signos con los niveles de cada variable de entrada. Y repito, no debo tener repetición de la misma combinación de signos. Entonces aquí se escribe, por ejemplo, que la primera variable está en su nivel menos, la segunda menos, la tercera menos. Más, menos, menos. Menos, más, menos. Menos, menos, más. Más, más, menos. Más, menos, más. Menos, más, más. Y la última, que todos estén en su nivel más. Fíjense que aquí hay 8 experimentos, 8 observaciones. Se van a hacer 8 observaciones. Y esas 8 observaciones corresponden a una réplica de todo el diseño experimental. Entonces, para un diseño 2 a la 3, para un diseño 2 a la 3, se tienen 8 experimentos por cada réplica. Hagamos nosotros a mano una tabla de signos para un diseño 2 a la 4, por poner un ejemplo, o por hacer un ejemplo complementario. Entonces vamos a hacer vamos a empezar una tabla de signos. Voy a hacerlo para 2 a la 5, aún más grande. Entonces, si son 2 a la 5, yo tengo 5 variables, vamos a designarlas A, B, C, D y E. Y estas A, B, C, D y E tendrán cada una 2 niveles, un nivel bajo y un nivel alto, que designaremos como menos o más. Un detalle, realmente el nivel alto y el bajo es una referencia, el designar los niveles como alto y bajo es una referencia cualitativa. Y de hecho, aquí nosotros normalmente estamos designando todo de manera cualitativa para el análisis de varianza, por ejemplo. Si los niveles o la variable de verdad es cuantitativa, entonces es fácil asignar el menos y el más al valor menor de la variable y al valor mayor. En el caso de que se tenga una variable cualitativa, entonces, en ese caso, lo que tendremos es que podemos asignar de manera arbitraria los niveles bajo y alto. Entonces, hagamos la tabla. Yo tengo, por ejemplo, voy a organizar y aquí voy a poner A. Espérenme. Voy a poner A. B, C, D y E. Entonces, por ahora voy a solamente hacer estos 5, que son las variables principales o los factores principales. Entonces, tengo que combinar, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a tener yo puedo empezar aquí con A en su nivel bajo,
Y entonces puede ser que todos estén en su nivel bajo. Esta es la primera combinación. 2 a la 5 son 36, ¿no? 32. Entonces aquí me van a salir 32 filas. Entonces voy a tener, por ejemplo, menos. Y ahora voy a poner aquí menos, pero B puede estar en más, mientras que el resto se mantienen en menos. Menos, y ahora es C quien está en más, menos, menos. Menos, menos, más, y así voy pasando el más hasta llegar al final. Menos, 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 más. Entonces ya hoy puedo considerar que terminé como un primer bloque, ¿no? Porque en esa tienen una diagonal ustedes acá de valores más. Ahora, entonces aquí se puede ver que hay como una diagonal de valores más. Es una manera de construirlo realmente. Ustedes lo pueden construir como quieran, siempre y cuando obtengan las 32 combinaciones que hay que hacer y además no se repita ninguna. Aquí se me movió. Ahora sí. Entonces, me borro esto. Borrar. Entonces, seguimos. Ahora, yo puedo seguir con esto en menos. Y ahora voy a suponer que tengo este más, menos y menos. Nuevamente acá, menos y aquí más, más, menos. Una pregunta. ¿Sí? ¿No le faltó la línea en la que está el más en la A? No, realmente no. Después la puedo tener. Es decir, sí falta, porque no la hemos puesto. Pero yo empecé aquí a construirlo todo con menos al principio en A. Pero sí falta. Ya la vamos a poner, no te preocupes. Menos, menos, más y más. Entonces, ahí tengo esto. Ya tengo ¿cuántas combinaciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llegué a mis primeras 8 combinaciones. Me falta un cuarto de combinación. ¿Cuál sigue? Puedo tener ahora menos, más, más. Bueno, aquí realmente me voy a corregir. Por ejemplo, esto. Para ser un poco más sistemático. Aquí voy a dejar este fijo, por ejemplo. Entonces, sería menos, más, menos, más. Así. Menos, más, menos, menos y más. Y ahora menos, ahora sigo con la que está, más, más, menos, menos, más, menos, más, menos, menos, corro, más y más. Aquí ya llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me faltan. Realmente aquí debo tener 16. Me faltan 5 combinaciones. Pues, ¿cuál sería otra? Debo tener... voy a tener aquí... Por ejemplo, puedo tener ahora 3. Entonces, menos, más, 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 menos. Y ahora otra. Menos, más, menos, más, más. Ahora ya tengo esa. Ahora sigo acá.
menos, 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 más, más, más. ¿Cuál me falta? Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Solo me faltan 2. ¿Cuál me falta aquí? Menos. Voy a seguir con menos, ¿no? Menos, más, más, más. Menos, menos, más, más, más. Menos. ¿Me faltará algún menos acá? Sí, por ejemplo. No. Más, menos, menos, menos. También lo tengo ya. ¿Cuál me falta, muchachos? Ayúdenme, que me perdí. Con todas con el menos, con A en menos deben salir 16. Y tenemos menos de eso. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faltan 2. Hicimos menos. Más dobles. Ah, aquí por ejemplo, me faltó más, más, menos, más. Más, menos, más, menos, más. No está, entonces 15. Falta una. Falta una. Falta una combinación. Uy, qué poco solidarios. A ver. Tengo más, menos, menos. Más, menos, más. Y más, menos, ya está. Faltaría. Menos, más. Menos, todos más. Esa es, ¿no? Sí, profe. Listo. Gracias. Listo. Eso es, uno puede decir, aquí tiene su primer bloque de experimentación. Pero esa es la mitad del diseño. La otra mitad, pues son, ahora sí, como sugería su compañera, todos con, aquí poniendo, uno puede poner más en la primera columna y empieza a combinar el resto. Entonces, por ejemplo, más, menos, menos, menos. Más, menos, menos. Algo similar a lo que hice antes. Más, más, por ejemplo, aquí cambio. Más, más, menos, menos. Más, menos. Otro aquí que podría ser más, ahora más, menos, más. Ya tengo este, más, menos, menos,
menos, más, menos, menos, más, menos, más, menos, 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 más, menos, más, menos. Bueno, y así sucesivamente. Total, vamos a cumplir, ahí completaríamos 32. Y ya van 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nos quedan 7 por terminar. Entonces, 26. Y al final se acostumbra a poner todos en más. Más. Este sería el 32. Del 26 al 31, pues, ustedes pueden revisar por ahí cualquier libro o divertirse un momento combinándolas. Volvemos acá, porque esa es la primera, o el generador de signos en la tabla, realmente, en la tabla de signos. ¿Por qué lo llamo el generador de signos? Porque lo que viene son los factores combinados de las variables principales, o también llamadas interacciones. Entonces, tenemos interacciones dobles. En este caso, como es 2 a la 3, entonces tengo A por B, A por C y B por C. Y tenemos una interacción triple que es la ABC. En el caso de nosotros allá, cuando estábamos haciendo los 2 a la 5, teníamos que la máxima interacción es A por B, por C, por D, por E. Aquí, entonces, vale la pregunta, ¿cómo obtengo los signos de estas interacciones? Y la respuesta es muy sencilla. Ustedes pueden ver que los signos, que los factores se están multiplicando. A por B. Por lo tanto, el signo de esta casilla aquí sería menos por menos, que me da más. Y el de A por C sería A por C. A ver. Alguien en la sala de espera. A por C sería menos por menos, que también da más. Y B por C sería menos por menos, que me da más. Y A por B por C sería menos y menos, más por menos, menos. Y así hasta que completo todas las signos. Hasta acá, entonces, es lo que denominamos tabla de signos. Es decir, esta parte es lo que se denomina la tabla de signos. Esto que está acá. Profesor, disculpe que si puede aceptar un compañero. Ya le di. No. Listo. Ahí está entrando. Entonces, ahí está la tabla de signos. La tabla de signos puede parecer algo trivial, pero en realidad es muy útil. ¿Por qué? Porque combinada con algo que se llama la codificación de Yates, o aquí, como aparece acá, aquí dice código Yates, me va a permitir calcular algo que se llaman contrastes. Y además me va a permitir calcular, ojo con esto, efectos. ¿Cómo se utiliza el código de Yates? El código de Yates realmente es sencillo una vez que uno lo mecaniza. ¿En qué consiste? Hay un código especial que es este número 1 entre paréntesis. Ojo, no es 1 solo así, suelto. Es 1 entre paréntesis. Ese es el código que se le asigna. Entonces, el código designa un experimento específico. ¿Y a qué corresponde un experimento en un diseño factorial? A una combinación de niveles de los factores que estoy estudiando o de las variables que estoy estudiando. Entonces, cuando aparece este 1 entre paréntesis como código, lo que el código de Yates indica es que todos los factores principales o todas las variables estaban en su nivel bajo. Luego,
si yo tengo un código de Yates que dice, por ejemplo, A minúscula, quiere decir que la variable que designé como A estaba en su nivel alto, mientras que las otras dos variables estaban en su nivel bajo. Y así los códigos se van construyendo. Entonces noten que la letra que aparece en el código corresponde a la variable que está en su nivel alto. En nivel alto. Entonces aquí, por ejemplo, se puede notar en la tabla que el nombre o el código de Yates para este experimento implica que B está en su nivel alto. Y así sucesivamente. Si yo tengo un código de Yates que dice AB, entonces significa que las variables A y B estaban en sus niveles altos. Y así, para el código, un código de Yates que diga ABC, implica que tengo las tres variables en sus niveles altos. Entonces, esta codificación, como dije, es muy útil y vamos a ver por qué. Resulta que yo puedo analizar los resultados de un diseño 2 a la 3 haciendo uso de algo que se denomina contraste y también de efectos. ¿Qué es un contraste? Un contraste no es más que la suma algebraica de los resultados designados por cada código de Yates. Y habrá un contraste para cada factor. Entonces, aquí habrán 7 contrastes. El contraste de A, el contraste de B, el contraste de C, el de AB, AC, BC y ABC. Entonces, ejemplo, ¿cómo se hace el contraste de cualquiera de estos factores? ¿Cuál querrían que hiciéramos? Elijan un factor. Aquí está escrito uno de A. Entonces, quedo a la espera de que ustedes manifiesten interés en algún contraste en particular. Profe, la B. La B, hagamos el contraste de B. Entonces, contraste de B. ¿Qué es lo que se hace? Se toma el código de Yates correspondiente y se multiplica por la columna de los signos del factor B. Por tanto, aquí, ¿qué tengo? Tengo, ya sé. Entonces, ¿qué tengo acá? Contraste B será igual a menos el resultado del experimento 1. Para empezar, fíjense, menos 1. Luego vendrá menos A. Luego vendrá más B. Luego vendrá menos C. Luego vendrá menos AC. No, me volé a B. Más AB. Menos AC. Más BC. Más ABC. Entonces, bueno, noten aquí que para este factor principal tengo 4 resultados negativos, o 4 resultados que van con signo negativo, y 4 resultados que van con signo positivo.
¿Eso es suficiente ilustración o hacemos otro? ¿Quién hace otro? Así mirando la tabla y diciendo. Un voluntario o voluntaria. Hernán, hazte el AC. ¿El C? El AC, AC. Solamente mirando la tabla y vas diciendo. Listo, entonces en el AC sería, a ver, AC aquí, ABC, entonces sería, AC, te lo voy a marcar. AC. Entonces, vamos a ir recorriendo los códigos de Yates, multiplicándolos por los signos que están acá. Entonces, ¿qué listo, signo tendría 1? tendría positivo, entonces sería más 1, Ajá, más, 1 aquí más, ajá, menos A, menos A. menos B, ¿Este sería qué? menos B, ya, perdón, más B, Más más B, más B, B, ajá, listo, menos C, menos C. menos AB, Y este, menos AB, y el que sigue, más AC, más AC, más BC, digo menos BC, BC, y más ABC. más ABC. Y eso es, y esto sería lo que se escribiría acá. Más 1, menos A, más B. ¿Ya está claro? ¿O alguien quiere hacer otro? Profe, qué pena. ¿De qué depende el signo del primero, del 1? Del signo que tengas en la casilla que corresponde al contraste que vas a calcular, solamente. Ok. Si quieres, practiquemos. Entonces, hazte el ABC y yo los voy marcando aquí, así como los marqué con Hernán. Entonces, hazte el contraste ABC. Sería más 1, No, mira que aquí aparece menos. menos 1, Menos 1, más A, más A, más B, más B. más C, Ujú, menos AB, sí, menos AC, sí. menos BC y más ABC. Y ya, eso es. Ah, listo, ya me quedó claro. Entonces no es, si apenas uno se pilla la mecánica, pues realmente es muy fácil hacer esto. Y entonces así yo puedo calcular contraste de A, contraste de B, contraste de C, contraste de AB, contraste de AC, contraste de BC y contraste de ABC. Y lo chévere de la metodología es que con esos contrastes yo voy a poder calcular los efectos de cada factor. Ojo, los efectos. Aquí está un resumen en el libro, en este capítulo. Yo voy a revisar si ya está este capítulo ahí en Moodle, si no lo pondré esta misma tarde. Estos son los contrastes, por ejemplo, para todo el diseño 2 a la 3. Y entonces hay una cuestión que les decía, y es que uno puede calcular los denominados efectos. Y los efectos realmente son iguales a el contraste, esto que aparece aquí como A, aquí se define que vamos a escribir contraste factor X como factor X, es decir, para abreviar la notación simplemente escribimos A. Entonces fíjense que si yo quiero saber el efecto de A, simplemente tomo el contraste de A y lo divido por 2 a la K menos 1, es decir, 2 a la K sería el número de variables. Si es el caso de un diseño como este, que es 2 a la 3, eso es igual a 2 a la 2, por el número de réplicas que haya ejecutado del experimento. Y en realidad, pues este factor acá, este cociente, este numerador, va a aparecer para todos los efectos. Entonces voy a tener el efecto de B, el efecto de C, el efecto AB, AC, y todos se van a poder sacar simplemente con el contraste
dividiéndolo por este cociente que está acá. Pongamos esto en práctica con el mismo ejemplo que ya nosotros hicimos. Entonces veamos, este era un diseño, les había dicho 2 a la 3. Entonces voy a tomar de nuevo estos datos y los voy a poner por acá. Aquí un poquito apartado para que... Ahora yo, ¿qué tengo que hacer? Pues yo tengo que asignar más y menos a estos valores. Es decir, voy a asignarle a esto un valor bajo y este sería el alto. Como son niveles numéricos, pues es fácil no confundirse. Es decir, asignar bajo y alto, pues simplemente uno sigue la escala numérica. Este sería el nivel más y este sería el nivel menos de este caso, que es C, menos o bajo, y este sería el nivel alto. Y acá otra vez estoy en el nivel bajo y luego estoy en el nivel alto. ¿Qué necesito hacer en realidad? Bueno, vamos a organizar nuestra tabla de signos. Entonces, voy a simplificar esto y ahora voy a llamar a las variables simplemente A. Me voy a olvidar aquí, B, y esta la voy a llamar C. Yo podría dejar la anterior, pero para simplificar un poco aquí la hoja de cálculo, les voy a poner simplemente A, B y C. Y entonces voy a poner aquí, voy a hacer la tabla de signos. A, B, C. Entonces, para la tabla de signos voy a decir que esto es, como esto es Excel, entonces voy a usar un 1. Entonces, nivel bajo, y aquí deben haber 4 experimentos con el nivel bajo de A, y luego habrán 4 experimentos con el nivel alto. Entonces, para Excel, pues, más 1 es 1. Y para 1, pues también. Ahora combino acá, entonces, menos 1. Aquí sí no me interesa que tenga esos decimales, esto es simplemente un código. Menos 1, menos 1 también. Puedo poner aquí que ahora este sería 1 y este sería menos 1. Ahora este sería menos 1 y este sería 1. Y ahora este sería, ¿qué pondría aquí? Menos 1, pondría 1 y 1. 1 y 1. Ahora puedo poner menos 1, menos 1. Puedo poner menos 1 y 1. Puedo poner 1 y menos 1. Y acá 1 y 1. Y listo. Aquí tengo esto expresado así. Vamos a moverlo para acá. Aquí. Pues listo. Entonces ahora voy a hacer la columna AB, la AC, la BC y la de la triple interacción, BC, ABC. Pero bueno, esto lo voy a dejar para dentro de un momento. No me interesa tanto ahora sacar esta cuenta, ahora la saco. Voy a poner los resultados de los experimentos. Entonces, vamos a llamarlo, bueno, resultados, simplemente.
o poli, con una abreviación para el resultado del experimento. Entonces, fíjense, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llenar aquí el resultado menos 1, menos 1, menos 1. Este es menos 1, menos 1, menos 1. Entonces, es este triple cruz acá. Este es el experimento menos 1, menos 1, menos 1. Entonces, en realidad tiene dos resultados, 0,48. Y voy a poner el otro al lado, 0,46. Y así debo llenar yo aquí los resultados de mi experimento. Nuevamente ahora, menos 1, menos, este es menos 1, 1 y menos 1. Entonces, este sería no este, sino este. Menos 1 y ya este no, que se va a mover. Menos 1 más 1 menos 1. Ahora tendría estos dos resultados, 0,58 y 0,68. Y ahora el que sigue sería menos... 0,56. Ah, sí, gracias, 0,56. 0,56 y 0,68. Y ahora voy a llenar menos 1, menos 1 y 1. Menos 1. Menos 1, menos 1 y 1, es decir, este. Y estos son pues 0,42 y 0,44. Luego menos 1, 1 y 1, es decir, ya no este, sino este. Menos 1, 1 y 1. Entonces ese sería 0,57, 0,71. Ahora ya me voy a cambiar de nivel en A. Entonces ahora tengo el 1 menos 1, 1. Lo marco aquí, 1 menos 1 y menos 1. O sea, este con este. Quiere decir que este es este resultado. 0,44, 0,50. 0,44, 0,50. Luego tendré 1 menos 1 y 1. Entonces, esto acá, voy a quitar aquí. 1, bueno, este no lo debía haber quitado. 1 menos 1, sigo en este mismo. Y 1 ya es el que va al lado. Entonces es este, o sea que es esta casilla. Y esa da 0,43 con 0,47. Luego 1, 1 y menos 1. Entonces, eso sería 1, 1 y menos 1, este. Entonces son estos dos resultados. 0,39, 0,43. Y finalmente todos en 1. Eso es esta esquina que está acá. Entonces ese es 0,40, 0,43. Y ya estos son mis resultados. Aquí, bueno, puedo hacerlo así. Listo. Entonces ya así normalmente presentan en los artículos los resultados de estos experimentos. Es decir, no presentan la tabla de signos. Vamos a hacer ahora sí la tabla de signos y con eso nos despediremos. Vamos a poner aquí. Vamos a poner acá. Entonces, esto cuando yo lo escribo como lo acabo de escribir es muy simple. Hago el cálculo de multiplicar esta por esta. Y listo. Ya sé que esto es positivo. Y sucesivamente, completo toda la tabla.
Y realmente pues ya esto. Vamos a ver si me copia la fórmula bien. Entonces ahora es A por C. No, porque me hizo B por C. Listo. Lo cambio ahí, se acabó. Listo. B por C. Bueno, es más fácil hacer así. B por C. B por C. Y A por B por C, que sería este por este por este otro. Listo. Ahí tengo la tabla de signos. Vamos a dejar por aquí con los datos organizados en esta tabla tal como está aquí. Y para la clase final del día jueves, entonces hacemos el análisis correspondiente, que consiste en primero calcular los contrastes, luego calcular los efectos y luego de hecho calcular el análisis de varianza, aunque ya sabemos que para estos datos pues hay problemas ahí con el análisis de varianza, pero aún así vamos a hacer el análisis para ilustrar cómo se hacen los cálculos de análisis de varianza con esta metodología. Nos vemos entonces esta tarde. Si tienen consultas, no se olviden que está abierto el canal, es solo escribir o en el foro o a mi correo y pedir la hora de consulta, el momento de consulta y nos conectamos. Profesor, ¿usted no tiene una hora exacta? Claro, de 2 a 4. Lo que pasa es que si ustedes me escriben un correo y me dicen, profe, ¿será que a las 5 se puede? Yo también les concedo a las 5. Pero es la hora de 2 a 4. Ah, listo. Lo que pasa es que yo no uso el salón para la consulta, sino por Google, pero ahí no es más sino escribir y ya ahí se abre y se acabó. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces. Gracias, Luego, profe. Muchas gracias.